Hola a todos, esta ayudantía corresponde al laboratorio número 6. Esta está grabada, no es online porque nadie asistió a la última clase, así que la voy a dejar grabada. El local Siempre Francisco se encuentra estudiando la provisión de harina para los próximos 3 meses. A inicio de cada mes, la dueña del local puede determinar la cantidad de sacos de harinas que pedirá para ese mes. De acuerdo a reportes recabados, ha determinado que la demanda de sacos de harina es 1 con probabilidad 0,4 y 2 con probabilidad 0,6. El ingreso por cada saco de harina vendido es de $10. El costo por cada saco de harina pedido es $5 y en caso de sobrar sacos de harina de un periodo al siguiente, se almacenan para el mes siguiente a un costo de $3 cada uno. Consideren que no existe costo por demanda insatisfecha y que todos los sacos que se mantengan a inicio del periodo T+1 serán donados a una obra de caridad. Considerando la situación descrita y que se poseen 0 sacos de harina en el local, se ha formulado el modelo de programación dinámica estocástica. Etapas. Hay 3 etapas, una por cada semana, en verdad aquí dice mes, pequeño error, uno por cada semana. Y bueno, Eh, perdón, no hay un error, era por mes. Me confundí con el enunciado, pensaba que era semanas. Bueno, es mes. Hay 3 etapas, una por cada mes. Variables de decisión son la cantidad de sacos a pedir en el mes N. Y tenemos la variable de estado, que es la cantidad de sacos de harina almacenados a inicio del mes N. La regla de transformación corresponde a que la cantidad de sacos de harina que tengo almacenados o disponibles a inicio del siguiente mes es igual al máximo entre cero y la resta entre lo que tengo más lo que compré menos lo que me demandaron en el mismo periodo. Entonces, si este lado derecho del máximo toma un valor negativo, en verdad lo que vamos a usar, la cantidad de sacos de harina que vamos a tener almacenados al inicio del mes N+1 va a ser igual a cero. Bueno, este D sub n es una variable aleatoria que toma valores 1 y 2, uno con probabilidad 0,4 y 2 con probabilidad 0,6. Es decir, no hay demandas mayores que 2. Esa es la máxima demanda que podríamos tener en un mismo mes. La función de recompensa, es decir, como de los ingresos menos los costos del local, está dada, bueno, se puede extraer del enunciado, pero por cada saco de harina vendido es de $10. Entonces, tenemos 10 multiplicado por el mínimo entre lo que tenemos disponible en un periodo, coma, lo que nos demandaron. Es decir, ¿qué es lo menos que tenemos? ¿Lo que nos demandaron o lo que tenemos disponible? Eso es lo que podemos vender realmente. Entonces, esto representa la venta real. Entonces, 10 multiplicado por las ventas nos van a dar los ingresos. Luego tenemos un costo de $5, que es el costo por pedir cada saco de harina. Entonces, es menos 5 por XN, que es la cantidad de sacos a pedir en el mes N, nuestra variable de decisión. Y luego tenemos menos 3 multiplicado por el máximo entre cero y lo que nos sobra, si es que nos sobra. Es decir, si es que este valor toma positivo, nos van a sobrar sacos, y si es que toma negativo, quiere decir que no nos van a sobrar sacos, es decir, que vamos a haber tenido un exceso de demanda. Bueno, esto lo pueden ver en el enunciado, esa es la función de recompensa, y luego tenemos la función recursiva, que la función recursiva eh, es igual a el valor esperado entre la recompensa más el óptimo de la etapa siguiente para todo n. Nuestra función objetivo al final, en este caso, es maximizar. Estamos maximizando este, este ejercicio porque queremos maximizar los ingresos, maximizar la utilidad en verdad, porque tenemos ingresos menos costos. Estos son los ingresos, que son las ventas, por el precio de venta, menos los costos asociados a comprar saco de harina y los costos de exceso de oferta, o sí, de exceso de oferta. Luego tenemos nuestras condiciones de borde. La primera es que en la etapa 1 comenzamos con 0 sacos de harina y en la etapa 4 terminamos con 0. O sea, si es que nos sobran, en verdad, que podría ser una cantidad positiva,
no vamos a obtener ninguna ganancia por ello, ni tampoco costos. Nos quedamos en cero. Restricciones son que la variable estado y la variable decisión son mayor o igual a cero, enteras para todo n, y que la variable de decisión es menor o igual que 3 para todo n. Luego, aquí tengo implementada la función de recompensas, que en verdad es lo mismo que está acá, es lo mismo. Recibe parámetros S, X y D que simbolizan el estado, la variable de decisión y la variable aleatoria que es la demanda. Bueno, esta función de recompensa que va a tomar, se va a llamar en cada una de las etapas y que nos va a simplificar los cálculos. El mismo sigue al final una estructura similar al de la ayudantía anterior, que está grabada y ahí subida. Y eh, bueno, en resumen, es 10 multiplicado por el mínimo entre S más X, D, que son, bueno, repito, el S es la variable de estado, el X es la variable de decisión y D es la variable aleatoria que representa la demanda. Luego le restamos 5X menos 3 multiplicado por el máximo entre 0 y S más X menos D. Lo mismo que está escrito acá, arriba. Luego tenemos la función recursiva que nos va a servir para acceder al estado de la etapa siguiente, que nos va a devolver el estado 2. Es decir, ingresamos con un estado 1 o un S1 podría incluso ponerle, pero lo voy a dejar como S, la variable de decisión y la demanda, y esto nos va a indicar con cuánto vamos a empezar en el periodo siguiente. Este vendría a ser el Sn más 1 de alguna forma, aunque uno no puede almacenar variables de esta forma, pero para que lo entiendan, el Sn más 1 toma el valor máximo entre 0, S más X menos D. Entonces, esto es lo mismo que aparece acá, que es la regla de transformación. Aquí dice función recursiva, pero no deben confundirla con la función recursiva que aparece acá. En verdad, se llama relación recursiva o regla de transformación. Puedo cambiarle el nombre, pero no es necesario porque en la pauta que me entregaron le habían puesto este nombre, entonces prefiero no hacerlo. De todas formas, y eso lo hago para después mostrarle otra forma de resolver el mismo ejercicio que yo voy a resolver. Lo voy a resolver de una forma uno y luego les voy a mostrar una forma 2 de desarrollar el mismo tipo de problema. Bueno, comencemos. En todos estos problemas de programación dinámica, lo primero que hacemos es definir la cantidad de etapas. En este ejemplo, la cantidad de etapas es 3, una por cada mes. Luego voy a definir la variable t igual a 3, que son la cantidad de etapas. Luego voy a crear, hemos visto ya ejemplos de programación dinámica estocástica, todo sigue la misma estructura, así que voy a crear una lista llamada etapas, en la cual voy a ir almacena las tablas correspondientes a cada etapa. Y con esto me refiero, bueno, si no lo entienden pueden ir a la ayudantía 1 también, ahí lo expliqué con mayor detalle. Eh, pero esto al final, en esta lista de llamadas etapas, voy a ir insertando matrices. En este caso van a ser tres matrices, la matriz uno correspondiente a la etapa uno, matriz 2 correspondiente a la etapa 2 y a la 3, y la matriz 3 correspondiente a la etapa 3. Y en estas matrices que yo voy a ir almacenando voy a meter las etapas correspondientes a cada, perdón, voy a ir metiendo las tablas de valores correspondientes a cada etapa. Bueno, les voy a mostrar la estructura que van a seguir nuestras etapas, perdón, sí, las tablas correspondientes a las etapas, y es la siguiente. Cada etapa va a tener máximo 6 sacos de harina disponibles al inicio del mes N. ¿Por qué? Porque son tres etapas y la demanda es máximo 2, entonces no tiene sentido que si es que tenemos un costo por almacenar exceso de demanda, no tiene sentido, por ejemplo, que almacenáramos 10 sacos si sabemos que máximo nos van a demandar 6 sacos en todos los periodos, porque son 3 por 2, porque el máximo de demanda es 2. Entonces, la demanda puede tomar valores 1, la demanda puede tomar estos dos valores. Voy a anotar acá. El primero es 1 y el segundo es 2. Las probabilidades asociadas aparecen en el enunciado del problema, como ven acá. El valor 1 probabilidad 0,4 y el valor
2 con probabilidad 0,6. Entonces aquí voy a anotar 0,4 y 0,6. Esta tabla yo la estoy haciendo con fines explicativos solamente, no es necesario que ustedes la hagan a la hora de resolver estos problemas. Bueno, y esta tabla va a tener esta cantidad posible de decisiones. Máximo podemos comprar 3 sacos de harina en un periodo. Podríamos no comprar, no hay una restricción que nos acote a comprar necesariamente uno al mes. La única restricción a nuestra variable de decisión es que x sub n tiene que ser menor o igual que a 3 para todo n. Entonces, tenemos que los valores 0, 1, 2 y 3, y aquí tenemos el x estrella y el f de x estrella que representa al óptimo de esta etapa, que en este caso tendría, como estamos maximizando, sería el máximo de toda esta fila. Y así con cada una de las filas. Si yo lo escribiera como fórmula en Excel, sería el máximo de cada una. Entonces yo tiraría esto para abajo. ¿Ok? Bueno, en este caso no estamos resolviendo en Excel, así que voy a borrar esto. Voy a borrar estas fórmulas que inserté. Bueno. Y tenemos los 7 estados posibles. Son 7 porque van del 0 al 6. Entonces tenemos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en el proceso que vamos haciendo en el desarrollo de este problema en Python, lo primero que hicimos fue crear una lista vacía en la que vamos a insertar cada una de estas tablas que estoy seleccionando, y que se ve como que gira una, es como una especie de un borde coloreado verde, este que está en gris. Ya, bueno, entonces vamos a tener una lista que va a tener cada una de etapas. Si esta fuese la etapa 1, después vamos a tener la etapa 2 y después vamos a tener la etapa 3. Entonces vamos a tener estas 3 etapas todas en una lista que va a ir insertando todas las etapas. Y como este problema lo resolvemos de atrás hacia adelante, primero se resuelve la etapa 3, luego la etapa 2 y luego la etapa 1. Y como se va a ir insertando en la lista vacía llamada etapas, que es la lista que definí acá, como se va a ir insertando, primero se va a insertar la lista 3 y vamos a tener supongamos que que M3 es una matriz que representa la etapa 3. Supongamos que es eso. Entonces, nuestra lista de etapas se va a ver de esta forma inicialmente, pero luego vamos a insertarle en la posición 0 la matriz 2. Entonces, en la posición 0 vamos a tener la matriz 2 con la tabla de valores de la etapa 2, y va a quedar de esta forma. Y luego cuando entremos en la etapa 1, vamos a insertarle en la posición 0, que es donde va el 2, vamos a insertarle la matriz correspondiente a la etapa 1. Entonces, cada vez que se van insertando valores, van empujándose los demás hacia la derecha, las demás tablas. Bueno, habiendo explicado eso, que lo he explicado antes, y esta vez lo expliqué en forma más resumida, creo, vamos a resolver este problema de programación dinámica. Entonces, lo primero que debemos hacer es recorrer las etapas, que son 3. Sin embargo, tenemos una etapa ficticia que, que es la etapa eh, donde obtenemos 0 ganancias. Pero estas 3 no están considerando la etapa ficticia. Entonces, ahora cuando yo recorra las etapas lo voy a escribir. Entonces, lo primero que hago es por i in reverse para recorrer las etapas de atrás hacia adelante, y le entrego for i in reverse range eh, t más 1. T más 1 porque son 3 etapas, la 1, la 2, la 3, más una etapa 4 que es donde no obtengo ganancia, ¿ya? Es como la etapa límite, que es la que aparece aquí, ¿ya? Entonces, esto me va a recorrer las etapas de atrás hacia adelante. Eso es lo que hace el reverse. Y el range le entrega como el rango al final, que es el rango que va entre el 0 y el 3 más 1, que vendría a ser el 4, pero el 4 no lo toma, entonces va a tomar los valores en este orden. Va a tomar primero el valor 3, luego va a tomar el valor 2, y luego va a tomar el valor 1, y luego va a tomar el valor 0. ¿Ok? Entonces, luego de haber metido este primer for, vamos a recorrer las variables de estado, ¿ya? Pero antes de recorrer las variables de estado, primero tengo que crear una tabla vacía para cada etapa. Y eso lo voy a hacer con NumPy. Entonces, antes de correr todo esto, voy a
a llamar a la librería NumPy y voy a poner import NumPy as np. Corro eso para que funcione. Esperamos un poco porque ya, ahora sí. Y luego de hacer eso, voy a hacer una otra tabla o matriz, podría llamarle. Yo prefiero llamarle tabla, como que es la tabla de valores que va por cada una de nuestras etapas. Entonces, esta tabla de valores va a tener lo siguiente. Va a tener una matriz de NumPy, ¿ya? De dimensiones, que las dimensiones se meten en una tupla entre paréntesis, y eso lo he explicado varias veces, que va a ir de 2 por t más uno. ¿Por qué 2 por t más uno? Porque tenemos máximo 2 de demanda, lo que explicaba aquí abajo, lo que explicaba en el Excel. Tenemos máximo 2 de demanda en cada periodo. Entonces, en el mejor de los casos, vamos a tener 6 disponibles en un periodo. O sea, es nuestra cantidad máxima de sacos de harina disponibles al inicio del mes N. Entonces, tenemos 2 por T más uno porque también tenemos que incluir el último. Si pusiéramos 2 por T, tendríamos un rango que iría entre el 0 y el 6, pero no incluye el 6. Entonces, por eso le ponemos más uno para que incluya el 6. Entonces, bueno, cualquier duda igual me pueden escribir a mi correo. Entonces, esto va a tener dimensiones 2 por T más uno, coma, 3 más uno más 2. ¿Por qué 3 más uno más 2? Porque podemos, en verdad, le podría poner simplemente 6, pero le voy a poner aquí 3 más uno más 2 para que a ustedes les quede claro el por qué. Tenemos, bueno, lo primero que tenemos son tres variables de decisión. Tenemos la variable de decisión que voy a tomar valor 0, voy a tomar valor 1, y voy a tomar valor 2 y voy a tomar 3. Entonces, en verdad, podría resumir esas en 4 y le puse 3 más uno porque también tenemos que incluir el cero. Entonces eh, preferí dejarlo como 3 más uno más 2, pero pongámosle 4 más 2 o simplemente 6. Bueno, las últimas dos columnas que le agregó en la dimensión son las columnas correspondientes al X y al f de X. Entonces tenemos el X aquí y el f de X. Entonces tenemos esto que es de dimensión 6, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una tablita de 6 por 7, porque aquí tenemos del 0 hasta el 6, que son los posibles estados. Entonces, al final vamos a crear cada tablita de este tamaño. Luego que tenemos esa tabla, eh, la podemos ir recorriendo para ir llenando sus valores. Entonces, una vez definida, la podemos ir recorriendo, pero como estamos en un problema de maximización, antes de ir recorriendo esta tablita que tiene puros 1, yo voy a multiplicar cada uno de estos 1 por un menos infinito, es decir, por un float de infinito, pero esto le voy a poner un negativo. Lo voy a dejar ahí entre paréntesis. Ya, ahora sí, creé la tabla para cada etapa. Entonces, repito, lo que hice fue llenar cada uno de estos valores con valor de menos infinito, y eso para poder ir llenando la tabla y ir encontrando valores mayores que menos infinito. Cualquier número que vaya reemplazando va a ir y esté en una celda factible, va a ir reemplazando ese valor de menos infinito que va a estar en toda la tabla. Toda esta tablita van a ser puros menos infinitos. Yo no lo escribo todo porque sería una lata escribirlos todos, pero todo esto que está en gris tendría valor de menos infinito. Eso inicialmente, pero esos valores se van a ir reemplazando mientras nosotros vayamos recorriendo las filas y las columnas de esta tabla. Entonces, ahora vamos a recorrer los estados. Entonces, yo voy a decir for s in range 2 multiplicado por t más 1. Esto lo expliqué en antes, tenemos 7 estados posibles, que son del 0 al 6, ahí tenemos 7. Y luego voy a recorrer las decisiones. Y tenemos for, aquí se me corrió un espacio del for, estaba mal indentado. Ahora sí. Luego vamos a recorrer las decisiones, que les voy a llamar X. Entonces voy a decir for X in range
Y ahora el X puede recorrer valores del 0 al 3, es decir, 4. Entonces, porque va del 0 al 3, que es lo mismo que hice aquí. Entonces, aquí va del 0 al 3. Y aquí voy a poner, va del 0 al 6. Y aquí igual a 7. Eso lo comento para que a ustedes les quede claro y no hayan confusión a la hora de que estén viendo este video. De todas formas, me pueden escribir en caso de que tengan dudas. Entonces, esto lo vamos a ir resolviendo etapa por etapa. Lo primero que voy a hacer es recorrer la última etapa, que es la etapa ficticia. Entonces voy a decir if i es igual a t, es decir, si estamos en la etapa ficticia, o más allá de que sea la etapa ficticia o una etapa como de borde, la tabla en todos sus valores quiero que se llene eh, en sus filas y en sus columnas, quiero que tome el valor cero, ¿ya? Eso es más para simplificar el desarrollo, ¿ya? Entonces, luego, si es que estamos en el resto de la etapa, si es que estamos en la etapa desde la T-1 hacia atrás, lo voy a escribir aquí, ejecuta lo siguiente. Entonces, ahora sí voy a establecer condiciones para el X y el S. Entonces, aquí voy a definir la primera condición, que inicialmente es difícil de verla, porque tenemos que estudiar un poquito el problema. Y primero la voy a escribir y se las voy a explicar. Voy a decir que si x más s es menor o igual que 2 por t. Si es que eso se cumple, sin querer ejecuté la celda de código, si es que eso se cumple, quiero que se ejecute lo siguiente. Entonces, quiero que se vaya llenando la tabla de valores. Eso es lo que voy a hacer dentro de este if. Voy a ir llenando la tabla en sus filas S y columnas X con los valores que yo le voy a ir dando, que van a ser distintos de cero, obviamente, porque el cero es solamente para el primer caso. Estamos en la última tabla. Entonces, yo digo en verdad que X más S tiene que ser menor o igual que 2T, porque máximo nos van a demandar 2 en cada mes, ¿cierto? Entonces, tenemos T periodos, pero si pusiéramos 3T, por ejemplo, y máximo nos van a demandar 2 cada mes, estaríamos perdiendo T unidades. Entonces, y esas T unidades se van a la basura, no se rematan. Entonces, de alguna forma, eso sería infactible o no sería lo. Es por eso que yo limito que el X más el S en cada etapa sea menor o igual que el 2 por T. Ya, entonces, cuando eso se cumple, la tabla de S, X, las filas S y las columnas X, va a ser igual a... Y aquí es lo importante de los problemas de programación dinámica estocástica, porque tenemos que calcular el valor esperado que aparece aquí, el valor esperado de la función de recompensa más el del óptimo de la etapa siguiente. Entonces, este valor esperado es lo mismo que multiplicar el valor posible multiplicado por su probabilidad en un caso y luego sumarle el otro valor posible multiplicado por su probabilidad. Entonces, en el caso de que la demanda tome valor 1, vamos a tener lo siguiente. Entonces, si tenemos que la demanda toma valor 1, lo primero que tenemos que es tener un 0,4, porque el 0,4 va asociado a la probabilidad, perdón, al 1. La probabilidad 0,4 va asociada al 1. Entonces voy a decir, ok, 0,4, y aquí esta es la probabilidad multiplicada por el valor posible. Aquí dentro del paréntesis va el valor posible. Y esto lo voy a ir llenando con la suma entre la función de recompensa cuando tenemos un estado, un X y una demanda. ¿Y esa demanda cuánto va a ser? 1, porque estoy poniéndola en el caso de que estemos con probabilidad 1. ¿Ok? Entonces, tenemos la función de recompensa en el caso de que la demanda tome el valor 1. Luego, también tenemos que sumarle el óptimo de la etapa siguiente, pero eso lo voy a hacer en un paso más. Y luego, tenemos la función de recompensa, perdón, tenemos 0,6 multiplicado por la función de recompensa en el caso de que tengo, bueno, un cierto S, un X correspondiente al siglo que se esté tirando y que tome el valor 2.
¿Por qué el valor 2? Porque hay una probabilidad 0,6 de que tome el valor 2. Entonces, hasta aquí estamos bien. Estamos calculando el valor esperado de la función objetivo en esta etapa. Sin embargo, también le tenemos que sumar el valor esperado de la función objetivo de la etapa siguiente. Entonces, lo que yo podría hacer sería, un paso es escribir aquí óptimo anterior o óptimo de la etapa anterior. Aquí y aquí yo calculé el valor esperado del óptimo de la etapa anterior, que es casi, sigue una estructura muy similar a esta. Sigue esta estructura y es la que es casi igual incluso. Entonces, primero tenemos el valor de que en la etapa siguiente o en la etapa anterior, la demanda haya tomado valor 1, que es decir, que tengamos 0,4, y ese 0,4 multiplicaría a la función recursiva, ¿cierto? Pero nosotros para acceder a la etapa anterior, primero tenemos que llamar a etapas en el índice cero, ¿ya? ¿Por qué en el índice cero? Ah, me salté un paso. Bueno, una vez que uno va completando estos dos for, uno tiene que ir insertando, bueno, las tablas se van a ir llenando de valores. Cada tabla que se vaya haciendo en cada etapa se va a ir llenando de valores con el S y el X. Entonces, luego de yo haber recorrido todos los posibles valores, voy a decir etapas.insert en la posición cero por la tabla, que va a ser la tabla de valores. Entonces, ya. Por eso accedemos a las etapas de la posición cero porque va a ser la última tabla de valores que se va a ver insertado en esta lista. Entonces siempre se accede a la de la posición cero. Ya, y aquí tenemos que acceder al óptimo de la función en la etapa siguiente. Y bueno, ¿y cómo se hace esto? Para acceder al óptimo de la función en la etapa siguiente, lo que debemos hacer es encontrar el S de la etapa siguiente, es decir, el S sub n más uno, que es este. Y este S sub n más uno es igual al máximo entre 0, S más n más x menos d. Y ese d es como una variable aleatoria, tenemos que multiplicarla por el valor esperado, o sea, todo el valor que tomes. Entonces, dependiendo del tenemos implementada ya la función recursiva, entonces nos vamos a ahorrar un paso de tener que escribir más líneas de código, pero esto se va a resolver de la siguiente manera. Entonces, acá estoy accediendo a a la última tabla que se generó y voy a acceder a la fila correspondiente eh, al S y al X con demanda uno, porque lo estoy multiplicando por 0,4. Estoy en el primer caso, en el caso de que tengamos demanda uno, pero también tengo que acceder a la columna, ¿cierto? Entonces, primero estoy accediendo a la fila, que este es del Sn más uno, y luego tengo que acceder a la columna. Y a la columna me la va a dar, yo quiero la columna final, que es la columna del óptimo, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar aquí en el Excel, que yo escribí aquí la tablita. Bueno, y la columna que me entrega el óptimo en la etapa siguiente es la columna de índice 5 o la columna de índice menos uno, porque uno, esta tabla tiene dimensión 6, que es del 0, 1, 2, 3, 4, 5, o el 5 también es menos uno, la última columna, la columna penúltima es la menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 5, menos 6. Entonces, eso va a seguir la misma estructura siempre. Siempre para acceder a la última columna, accedemos a la columna de índice menos uno. Entonces, ¿para qué voy a darle un valor 5 que podría ir cambiando dependiendo de, en un problema más genérico, podría ir cambiando? Entonces yo simplemente le digo, ok, métete a la fila Sn más uno, supongamos que el Sn más uno tomara ese valor, pero en la última columna, en la columna menos uno. Entonces va a tomar esa celda que está ahí. Entonces, con esto le indiqué la fila que corresponde al Sn más uno, pero le voy a decir que se meta a la última columna, que es la columna del óptimo, del valor de la función objetivo en el óptimo. Ya, ahí tenemos un valor esperado, o sea, ahí tenemos un caso, el caso de que tome valor uno. Y el caso de que tome valor 2 es casi lo mismo, porque lo único que tenemos que hacer es cambiar la probabilidad aquí, cambiar la probabilidad que ahora pasa a ser 0,6 y que aquí, en vez de que la demanda sea uno, sea 2. Que la probabilidad, la demanda cuando toma valor 2 tiene probabilidad 0,6. Entonces, eso sería nuestro óptimo anterior, pero no es un óptimo anterior solamente, le voy a poner óptimo anterior aquí esperado. Entonces, aquí le vamos a sumar más el óptimo anterior
esperado. Otra forma de hacerlo sería simplemente eh, factorizar esto y meterlo aquí dentro de la 0,4 multiplicado por esto más lo que está aquí arriba, más eso que tengo aquí seleccionado dentro del paréntesis, lo meto aquí, lo meto ahí, y luego este otro que tengo acá lo meto en el otro, que es el que tengo acá, más etapas, la etapa siguiente. Entonces voy a borrar esto y lo voy a dejar así, porque prefiero que esté más resumido, pero quiero que vean que esto se puede escribir de esa forma, porque incluso cuando ustedes calculan el valor esperado, el de la recompensa más el óptimo de la etapa siguiente en el estado Sn más 1. Y eso es lo que acabamos de hacer. Lo escribimos todo en una línea. Entonces ahí se van a ir llenando los valores, pero ahora yo quiero que los máximos y los mínimos se vayan reemplazando. Entonces, quiero que si la tabla en cualquiera de sus celdas, si cualquiera de las celdas encontradas en la tabla, en las filas y las columnas correspondientes a los estados, es decir, si cualquiera de estos valores todo es mayor que este valor correspondiente, hablando de la misma fila, si cualquiera de estos valores es mayor que este, quiero que ese valor que es mayor que el del óptimo se reemplace por el del óptimo. Por ejemplo, si este fuese mayor que el del óptimo, quiero que en vez de tener el óptimo 1, quiero que se me ponga un 20 y quiero que en el X estrella se me ponga un 2 porque corresponde al del óptimo. Entonces, ese es el proceso que se hace en cada una de las tablas. Y aquí en la tabla S,X, eh, voy a ponerme, si es que la tabla de S,X es mayor, eh, podría ser mayor igual, pero prefiero ponerle mayor, más para separarlo, que la tabla en la columna del óptimo, que es decir, S, menos 1, que es la columna del óptimo, eso lo expliqué recién. Quiero que la columna del óptimo, o sea, la tabla en la columna del óptimo se reemplace ese valor por el de la tabla S,X en la fila S y la columna X. Luego, eh, quiero que no solamente se reemplace el valor de la función objetivo, sino que también se encuentre el X de la función objetivo. Entonces aquí le pongo el X. Y listo. Ahí está listo el código. Corrámoslo para ver si tiene errores. Tiene un error. El name función recompensa is not defined. Quiere decir que no corrí estas dos celdas de código. Las voy a correr. Y bueno, eh, ahora no debería tirarme errores a menos que me haya equivocado. Aquí dice que el índice 10 está fuera de cotas para el eje, para uno que va del 0 al 7. Entonces revisemos este error. Está en la fila 16. A ver, 0,4 de S,X, 1 más etapas de 0. Función de recompensa ya. Estamos accediendo ahí en la última columna. Es que el error que cometí aquí es que escribí la función recompensa, no la función recursiva. Me equivoqué al escribirlo. Entonces, me equivoqué en los dos casos. No me fijé en lo que escribí. Ya. Entonces, aquí, función recursiva. Porque la función recursiva es la que me da el S sub n más 1. Entonces, aquí voy a poner una celda en látex que indique que esto es el S sub n más 1. Entonces, esa es la función recursiva, el S sub n más 1. O más bien, yo prefiero decirle relación recursiva. Ya. Entonces, eso es la función que recursiva me va a entregar el S n más 1. Y por eso yo estoy accediendo a la fila S n más 1 en cada una de las etapas del óptimo, la etapa siguiente. Ya, ahí está solucionado el problema. Y ahí es bueno que hayamos tenido un error ahora porque eso, en el caso de que a ustedes lo ocurra, quizás les puede servir para corregirse. Bueno, y ahora tengo una lista de etapas que tiene todas las matrices, con todo lo óptimo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto se vea más bonito? Lo mismo que hago en cada clase. Y es como a mí me lo enseñaron cuando tuve este curso. Primero, vamos a importar a Tabulate de la librería Tabulate.
Ya, ahí está importada. Entonces aquí yo voy a hacer un for número, lo voy a poner for i, coma eh, e in zip, in zip de, bueno, el i quiero que represente al índice del número de etapas en la que nos encontramos y quiero que el e represente a la tablita de la etapa. Entonces, quiero aquí ponerle del range del 0, t más uno porque tenemos t más 1 etapa. Y aquí a la E le voy a poner etapas, porque es la lista que almacena nuestras etapas. Entonces aquí le voy a poner print, voy a hacer un f-string y le voy a decir etapa, y le voy a poner i más uno. ¿Por qué i más uno? Porque si no va a empezar del cero. Bueno, igual después puedo hacer el ejercicio para que usted lo vea. Y voy a llamar a la librería tabulate, perdón, a la función tabulate, lo dije mal, a la función tabulate, y como cada uno de los iteradores E va a corresponder a una de las matrices dentro de etapas, entonces tabúlame la matriz E con los siguientes encabezados que se llaman headers. Entonces tenemos las posibles decisiones cero, comprar uno, comprar 2, comprar 3. También tenemos el X estrella y el F de X estrella. Esas son nuestros posibles encabezados. Y para que esto me quede bien, le voy a poner punto split y ahí estaríamos. Y ahí lo corro y me imprimió cada una de las etapas. Entonces, voy a hacerle un salto de línea porque si se fijan, se corrió todo el encabezado a la derecha. Entonces, para que esto se imprima bien y no el número de la etapa no me lo empuje, le voy a hacer un salto de línea. Ya, ahí quedó bien. Le voy a hacer un salto de línea antes también para que se vea aún más bonito. Entonces, ya, ahí tenemos las etapas, cada una de las soluciones. Si fijan, acá la etapa uno, en la etapa uno partimos con S igual a cero, entonces evidentemente S sería la fila del óptimo. Sin embargo, en este caso no se leen las soluciones de la misma forma que en programación dinámica determinista, porque tenemos una probabilidad asociada. Entonces, para poder ir viendo ya, ok, tengo el óptimo de la etapa uno, entonces, ¿cuál es el óptimo de la etapa 2? Ya, en la uno compré 2, vamos a la etapa 2, ok, ¿cuál es mi SN más uno? No sé, pues podría tener 2 SN más uno, podría tener uno en el que me hayan demandado uno o que me hayan demandado dos. Entonces, si me demandaron uno, voy a llegar con uno a la etapa siguiente, y si me demandaron dos, que fue lo que compré, en la etapa uno, voy a llegar con cero a la etapa siguiente. Entonces, es más difícil leer los problemas de programación dinámica, porque podríamos tener dos casos por fila. Entonces, eso es lo que es la dificultad. Entonces, aquí en estos problemas de programación dinámica determinista no se pide mucha interpretación, porque es como ponerse en todos los casos y eso termina siendo infinito. Bueno, y en la etapa 4 si se fijan, tenemos puro cero, y eso porque es la etapa ficticia en la que no tenemos ninguna recompensa. Sin embargo, igual la creamos, porque al estar en la etapa 3 igual le tenemos que sumar el óptimo a la etapa 4 porque es para que el problema siga la misma estructura en su desarrollo. Bueno, espero que les haya quedado claro esa parte. Ahora les voy a mostrar este mismo ejemplo, pero resuelto de otra manera. Este ejemplo resuelto, pero con NumPy. Y no lo voy a desarrollar, ya está desarrollado, pero aquí el mismo ejemplo, es casi la misma solución. Se resolvió con una función que se creó la función con parámetro t, donde t es la cantidad de meses de etapa, eh, y cada etapa, en forma similar, va a tener una tabla de puros valores negativos infinitos. Entonces, en cada etapa vamos a llenar lo que está dentro, y en la matriz de puros ceros, que es mejores, vamos a llenar lo siguiente. Entonces, etapas es todo esto que está acá, y mejores es todo esto que está acá. Va a tener dos columnas y 7 filas, ¿ya? Entonces estoy creando dos matrices separadas. Ya, una vez hecho eso, voy a ir recorriendo las etapas, que la anotamos como un K, desde la etapa T-1 y con paso -1 hasta el -1 con paso -1, es decir, hasta el 0 en realidad, con paso -1. ¿Y por qué desde la T-1?
siendo que tenemos T etapas. Entonces, esto se hace porque la primera etapa, la etapa última, la etapa T, es la etapa de puro cero. Entonces, por eso es que se pone aquí que el óptimo es la etapa cuando el T igual a cero, perdón, el T es igual al último valor, que se reemplace con puro cero, porque no se obtiene ningún óptimo ahí. Entonces, luego, de la misma forma, aquí dice for i in range 2t más 1, estos son los estados, y estos for j in range hasta el 4 son las decisiones, que bueno, van con en el ejemplo que hice anteriormente era el X y en en el otro era el S. Entonces, tenemos la misma condición, sin embargo, aquí no estamos creando una lista que se llama, como la lista que yo creé anteriormente, que era una lista vacía de etapas, en la que yo insertaba cada tabla en la posición cero, sino que aquí, de partida, cuando creamos la etapa, creo una una matriz, perdón, un arreglo de matrices de tamaño T. Si tenemos tres etapas, ese T va a tomar un valor 3. Entonces vamos a tener tres matrices en una misma como lista, en verdad, en un arreglo de NumPy de tamaño 2T más 1,4. Vamos a tener 2T más 1 filas y 4 columnas. Y esta etapa se va a ir, perdón, este arreglo de matrices se va a ir recorriendo con el iterador K. Entonces, si es que estamos en la etapa acá, eh, y índices correspondientes I correspondiente al estado y J correspondiente a la decisión, vamos a calcular lo mismo, exactamente lo mismo, pero la diferencia está en que en vez de calcular el óptimo de la etapa siguiente con lo que hice aquí anteriormente, con etapas en la posición cero, corchete, función recursiva, en esta fila y en la última columna, la diferencia aquí es que estamos accediendo a mejores, que va a ser igual a la función recursiva, que nos va a entregar el S sub n más 1, coma K más 1, que me va a entregar el K que es correspondiente a la etapa siguiente. Es decir, el K, aquí el iterador K, recorre las etapas, las T etapas, y Y bueno, el K más uno significa que en vez, accédeme a la matriz que se llama mejores de la siguiente etapa, no de esta etapa, sino de la que viene después, la de índice mayor. Por ejemplo, si estoy en la etapa 2, es decir, que el K toma valor 2, voy a acceder al de la etapa siguiente, que es la etapa 3, 2 más 1. Entonces, en la fila SN más 1. Entonces, eso se va a ir calculando el valor esperado y nos va a dar el valor de cada celda en etapas de K, I, J. Es decir, etapas de la etapa K, la fila correspondiente al estado y la columna correspondiente a la decisión J. Y bueno, los mejores en cada etapa, es decir, los mejores, yo les mostré que eran los mejores son estos en cada etapa, van a ser igual al máximo de cada fila, pero de cada etapa. Entonces, lo mejor es el de la etapa de la fila I en la etapa K va a ser igual al NumPy punto máximo de etapas de K, I, todas las columnas. Y eso te entrega las etapas los mejores. Entonces, si esto se imprime más feo, si llamamos a la función jardín con t igual a 3, es decir, parámetro 3, e imprimimos a, b, nos entrega el mismo óptimo que nos dio a nosotros en la etapa, la forma 1 resolverlo, da lo mismo, el mismo valor. Y aquí imprimimos las dos matrices. La primera matriz es a la matriz, el arreglo de matrices A es este, que nos entrega el óptimo de la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. No nos entrega el de la etapa 4 porque en verdad ese es un puro cero. Y después nos entrega la matriz de los mejores. Los mejores de la etapa 1 son todos estos correspondientes a la primera columna. Los mejores de la columna 2 de la etapa 2 son todos los de la segunda columna. Los de la etapa 3 los mejores, los valores objetivos, los mejores, son todos estos. Bueno, esa es la forma de resolverlo. En resumen, aunque yo prefiero ocupar la otra porque estoy más acostumbrado, pero también les mostré esta forma porque lo pueden resolver de esa forma. Y también es válido a la hora de que tengan el control. Eso. Cualquier duda me escriben. Espero que todo les haya quedado muy claro
Muchas gracias por ver el video.